Muy bien, vamos a empezar a presentar para todos ustedes la segunda parte de esto que es el método Futuroscopía, que muy amablemente muchos han estado compartiendo y han estado conociendo desde la primera entrega. Entonces, me parece que va a ser interesante que todos ustedes estén viendo la película completa, ¿verdad? Para eso vamos a continuar con la presentación, para que vayan ustedes reconociendo estas características de las que ya hemos venido hablando, ¿verdad? ¿Qué es el método Futuroscopía? Segunda parte, impartida por Armando Anaya, presidente de la Asociación de Entrenadores de Fútbol Formativo, con sede oficial en la Ciudad de México y creador del método Futuroscopía. Bueno, para empezar, ¿qué son los juegos conceptuales? Porque se habla mucho de juegos menores, de juegos modificados, de juegos en espacios reducidos, o hay infinidad de nombres que se le dan a esta forma de entrenar, y nosotros hemos llamado juegos conceptuales a el resultado que obtenemos cuando entrenamos bajo este mismo enfoque, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos encontrando, por lo tanto? Lo que estamos encontrando entonces es actividades que enseñan al niño a desarrollar el deseo por aprender. Es decir, es importante que durante su práctica compare, observe, discrimine a partir de su entorno. Por otra parte, también entendemos los juegos conceptuales como juegos que estimulan constantemente a los niños para despertarles su curiosidad dependiendo de su edad. Experiencias jugables que simultáneamente enseñan contenidos, que en nuestro caso son conceptos, y que además también desarrollan habilidades, que en nuestro caso son motrices, cognitivas y socioemocionales. Formas jugadas que dotan de herramientas para resolver las diversas situaciones cambiantes que se presentan en el propio juego, ¿verdad? Influencias pedagógicas, hay que reconocer que el primer grupo de investigadores que consideró importante empezar jugando y terminar jugando, estamos hablando de los años 50, mediados de los 50, cuando este par de autores, Williams y Willy, propusieron la primera estructura de la sesión que combinaba lo lúdico con lo cognitivo. Jugar, reflexionar, revisar lo aprendido, enseñanza de una nueva habilidad y volver a jugar. A partir de ahí encontramos después distintas aportaciones, como el uso de los juegos modificados a partir de los principios tácticos que vino por Alan White, por Tessier, que nos propone el uso de juegos preparatorios en formatos de fútbol 5, de fútbol 3, de fútbol 7. Llegamos al modelo comprensivo, el TGFU. Después se propone una clasificación entre los analíticos y globales, como lo conocemos ahora, y empieza a haber el interés por entrenar ya sea de manera horizontal o de manera vertical. Llegamos al siglo XXI, sigue muy fuerte, muy consolidado el proceso de enseñanza comprensivo, el TGFU. Empiezan a haber distintos derivados y uno de ellos es el que nos propone McNeil, o McNeil, que se llama enfoque de enseñanza basado en conceptos, que utiliza precisamente los juegos conceptuales, que es en donde nosotros nos situamos con esta propuesta del método Futuroscopía. Aparece también más conocida por todos a partir de los hallazgos de las teorías de los sistemas dinámicos, de la no linealidad. Aparece la propuesta de Ian Shaw. Se sigue hablando de la importancia que tiene el trabajo desde un enfoque táctico. Nos habla de una Game Life, otro autor nos habla de la importancia que tiene entender o comprender el TGFU desde una perspectiva más deportiva, y a eso le llama Game Science. También por aquí un autor español analiza la importancia que ha estado dándose a partir de la evolución del modelo comprensivo con la aparición de alternativas o derivados propios de este modelo. Y ahí es en donde también se sitúa el método Futuroscopía como un derivado del modelo comprensivo. En fin,
El ciclo de aprendizaje de lo que estamos proponiendo es elegir contenidos, identificar los conceptos que traen esos contenidos, ordenar los conceptos de acuerdo a uno o más criterios, es decir, ya sea por concepto o por campos conceptuales, facilitar el aprendizaje convirtiendo esos conceptos en fundamentos, que después lo vamos a explicar, elegir con qué método, con qué tipo de tarea, con qué medio de entrenamiento, con qué situación, a través de qué estilo de enseñanza vamos a trabajar, vamos a entrenar, vamos a hacer que los niños jueguen. Repetir sin repetir es una de nuestras directrices metodológicas, sacar variables, identificar su progresión, sus transferencias. Cada concepto que estoy mencionando tiene sus autores, tiene su respaldo, pero sobre todo no es lo mismo progresión que transferencia, medio de entrenamiento que método, tipo de tarea que situación, estilo de enseñanza que medio, o estilo de enseñanza que técnica de enseñanza, etcétera. Se diseña la sesión, ya sea por semana, por mes, por trimestre, por año, incluso conforme se van dando las diferentes coyunturas emergentes, no lineales, aparecen ciertas cosas que tenemos que observar y que tenemos que ajustar. Hacemos preguntas, hacemos correcciones, analizamos qué conceptos hay que entrenar nuevamente para volver a empezar el ciclo. Como se darán cuenta en el mapa conceptual, tenemos contextos, situaciones, fundamentos y principios. Por lo menos estos 4 más otros elementos, que son las fases y los roles de juego, y todos estos elementos van a componer lo que hemos llamado ejes de progresión. Los conceptos pueden aparecer como unidades conceptuales o como campos conceptuales. De las ocupaciones que tenemos nosotros es conocer muy bien a profundidad los aportes del TGFU, del Game Sense, del Play Practice, del Concept Games, y a partir de ahí convertirlas en ocupaciones, es decir, el método futuroscopía como tal. Tenemos autores, infinidad de autores que han ido respaldando, que le han ido dándose forma a la investigación, al estudio de este método, desde la hipótesis de la variabilidad de Smith, pasando por la tipología de tareas de Famos, etcétera. Hemos llegado al aprendizaje diferencial, hemos pasado también, como ya lo mencionamos, por las teorías del aprendizaje por descubrimiento, por la práctica deliberada de Erickson, la forma en la que clasificamos los niveles de experiencia está basada en Dreyfus, la teoría de los campos conceptuales, que es la que nos dio muchas pistas para cómo organizar los conceptos que queremos enseñar. Aquí viene algún ejemplo. ¿Cómo aparece primero los fundamentos, que son parte de un principio, que es todo parte de un concepto? Después explicamos un poquito acerca de qué son estos conceptos, a qué nos referimos cuando hablamos de estos conceptos, y después cómo los podemos entrenar bajo qué situación. Las tareas que estamos proponiendo para utilizar en el método Futuroscopía están clasificadas por niveles de especificidad como cualquier otra propuesta metodológica. Es importante que el primer nivel se encargue de las nociones espaciotemporales, de las direcciones, de las relaciones. Todo esto es el nivel 1. En el nivel 2 nos interesa empezar a estimular, a desarrollar la pretécnica y la pretáctica, la relación del niño con su entorno, con su compañero, con el oponente, recordar lo aprendido y aprender a entrenar. Es decir, han pasado diferentes meses, han pasado varios años incluso, en donde aprender a jugar, aprender a entrenar y llegamos a aprender a competir, que es el nivel tercero, el tercer nivel de especificidad, donde se trabaja fuertemente y bien el desarrollo técnico y el aprendizaje táctico. Aquí nos interesan las relaciones de los jugadores con sus intermedios y con sus lejanos, empezar a trabajar las capacidades condicionales. Ya hablamos de 4 momentos, ya no hablamos nada más de 2, y pasamos a las etapas 4 y 5, que son etapas ya de jugadores que tienen por lo menos 6 años ya entrenando en algún lugar, que ya están mentalizados y que ya entrenan para ganar. Es decir, jugadores que entre 6 y 10 años tienen ya esa preparación, optimizando su aprendizaje, donde se aumenta gradualmente su rendimiento,
donde el entrenamiento diferenciado por puestos juega un papel fundamental, el entrenamiento preventivo, y entonces aparecen más momentos del juego que son las acciones a balón parado, tanto en ataque como en defensa, más las dos transiciones y las dos organizaciones, ofensiva y defensiva. Terminamos el proceso, un largo proceso que dura por lo menos 10 años, de alta especificidad, de acuerdo a un modelo de juego, con un entrenamiento más contextualizado, basado en automatismos, arraigados obviamente, donde ya la competencia es intensa, existen todas las características del alto rendimiento y estamos hablando de ganar. Pero ¿cómo clasificamos entonces los grados de pericia? Se supone que, se propone que la manera en la que vamos a clasificar a los practicantes es por medio del modelo de Dreyfus. Este modelo que está basado en la evolución que van teniendo las personas conforme van adquiriendo cierta pericia o habilidad para hacer algo, habla de 5 niveles, en algunos casos hay una autora, Patricia Brenner, que aumenta a un sexto nivel y hay otros autores que pueden llegar a hablar de un nivel todavía prenovato. Nosotros hablamos, sí, del prenovato, del novato, del principiante avanzado, del competente, del eficiente y del experto, y rara vez, porque no nos interesa ya ese nivel, cuando hablamos del nivel de experto. Entonces, ¿cómo se aplica en la práctica el método futboloscopía? Bueno, una forma de transmitirlo a nuestros jugadores por medio de oraciones cortas, oraciones sencillas, que tengan la virtud de ser muy fáciles de aprender, de comprender y de aplicar, obviamente, en el entrenamiento. No esperes el balón, despójalo sin falta, evita que el jugador gire, que tu contrario. Si pierdes el balón, recupéralo. Observe el juego antes de recibir la pelota. No te entregues y sé paciente. Pero también puede darse el caso de que estas formas de enseñanza, dependiendo del jugador y dependiendo del profesor, del formador, les sea más fácil enseñar por conceptos. Es decir, no tanto por fundamentos, sino por conceptos propiamente dichos. Es decir, el anticipo, el despojo, la reconversión, el acoso, el retardo y aprender a enfilar. Son simples ejemplos porque nosotros manejamos 50 conceptos diferentes que a cada uno de ellos le hemos creado sus propios fundamentos. Es decir, tenemos los fundamentos del despojo, los fundamentos del anticipo, los fundamentos del retardo y así consecutivamente hasta llegar a más de 400 fundamentos, 500 fundamentos que derivan de estos conceptos de los que estamos hablando. Pero ¿cómo podemos ordenarlos al momento de entrenar, al momento de transmitirlos? Lo tradicional o lo que siempre se habla es ordenar los conceptos o los contenidos por niveles de dificultad. Pero también nosotros hemos propuesto otras maneras posibles, alternativas, que nos van a permitir también transmitir estos conceptos, ya sea por número de participantes, dividirlos en ofensivos y defensivos, conceptos que aparecen en la zona de iniciación, en la zona de progresión o en la zona de finalización, por fundamentos, por roles, por principios, fundamentos o conceptos que aparecen en mayoría o en inferioridad o en igualdad numérica, por posición, cuáles pueden ser más o menos utilizables de acuerdo a la posición en el campo, qué conceptos pueden ser más fáciles de aprender de manera analítica o global o análoga, por sistemas de juego o por proceso decisional, porque también nos dimos cuenta que hay conceptos que sirven para percibir, otros para tomar decisiones y otros para ejecutar propiamente dicho. ¿Cómo los vamos a acomodar? ¿Qué periodización le vamos a dar a todos esos conceptos de acuerdo a los niveles de experiencia que acabo de mencionar? Bueno, pues en la etapa prenovato, la etapa de la familiarización, nos interesan conceptos muy sencillos como adelante, atrás, derecha, izquierda, rápido, lento, antes, después, lejos y cerca, cuadrado, círculo, grande, pequeño, hacer algo con la mano, hacer algo con el pie, hacer algo por parejas, hacer algo de manera individual, etcétera, ¿verdad? Es cuando los niños se suman por primera vez a una escuela de fútbol, a una academia, tienen altas expectativas de su aprendizaje, pero primero tendrían que desarrollar sus habilidades motrices básicas.
Vamos a la etapa de novato, que prácticamente viene junta con la del prenovato, donde ya han pasado junto a la del prenovato y esta, 2 años de práctica desde que ingresaron a sus primeras clases de fútbol. El juego comienza a convertirse en una práctica cada vez más organizada, más intencionada y más estructurada. Los niños tienen altas expectativas todavía y comienzan a aprender conceptos muy sencillos como trasladar la pelota, encarar, finalizar, ganar duelos, pasar, desmarcarse, cerrar caminos, interceptar, despojar, escalonar o cubrir. Aquí lo que nos interesa es, aparte de la familiarización, como lo hemos hablado mucho en la etapa novato, la pre-novato y novato, también nos interesa ir sumando desde estas edades, desde estos primeros años de formación, los conceptos más sencillos. Después llegamos a la etapa de principiante avanzado, en donde el practicante comienza a aprender conceptos muy sencillos también, como la profundidad, la amplitud, las paredes, orientarse a la jugada, tener distancias defensivas, hacer coberturas, saber hacer un anticipo. Ya se empieza a entrenar tanto de manera analítica como de manera global. Ya el practicante se da cuenta que no todo es jugar y no todo es seguir un plan lúdico, un plan de juego propiamente pensado en la diversión, sino ahora ya empieza a tomar una seriedad este proceso. Después llegamos a la etapa de competente, alumnos que tienen ya 5 o 6 años entrenando. Si el niño llegó a los 6, 7 años con nosotros, estamos hablando de niños que tienen ya entre 12 y 14 años, donde ya juega un papel muy importante el control orientado, los giros, los perfiles, los arrastres, saberse habilitar, porque empiezan a aplicarse las reglas de juego ya como el fútbol profesional, el fútbol reglamentado, ¿verdad? El fútbol de 11 jugadores. Es decir, se van acabando poco a poco los formatos de fútbol 3, de fútbol 5, de fútbol 7, de fútbol 9, y cuando entran a la etapa competente y es aprender a competir. Empiezan los conceptos defensivos de sobrarse, achicar, jugar al pressing, utilizar perfiles, provocar fuera de juego y sobre todo saber meter el cuerpo, saber cargar. Juega un papel también muy importante porque a esta edad empiezan a tener un fútbol mucho más físico. Llegamos a la etapa deficiente, que la etapa es entrenar para ganar. Ya hablamos aquí de desdobles, de contraataques, de superioridades ofensivas, superioridades defensivas, de saber hacer equilibrios, saber hacer repliegues, saber recuperar después de la pérdida, y se empiezan a hacer trabajos cada vez más específicos, ¿verdad? Aquí como estamos viendo, entradas, jugadas, sensaciones de llegada, diferentes mecanismos, mecanizaciones, llegadas de ingresos con los laterales, con los extremos, los volantes que desdoblan. Empieza a tomar ya esto un fútbol cada vez más formal porque se entrena para ganar, como ya lo mencionamos. Llegamos a la etapa de experto, la etapa de ganar, donde ya han pasado prácticamente 10 años o más desde que llegó el niño a las primeras escuelas de fútbol. Es un chico ya de 16, 17 años, que ya gestiona los espacios ofensivos, es decir, identifica, crea, ocupa y aprovecha los espacios. Ya aplica su visión periférica y sabe alternar diferentes recursos en ataque y en defensa. Estamos hablando de un jugador que ya puede tener su plan de juego propio frente a cierto adversario y también un plan de partido que tiene que ver con las intenciones del entrenador, ¿verdad? Estamos hablando de ya un jugador profesional o semiprofesional que ha llevado un proceso de entrenamiento basado en conceptos desde hace ya muchos años, que se sabe adaptar a diferentes circunstancias, que está acostumbrado a entrenar con un nivel de calidad y de exigencia muy por encima del promedio. Por lo tanto, entonces llegamos a la parte en donde cómo vamos a evaluar este aprendizaje del método Futuroscopía. Bueno, pues una forma que nos proponemos para evaluar es por medio de rúbricas. A lo largo de la preparación, de la capacitación que reciben los entrenadores, se les enseña a hacer rúbricas con diferentes criterios, diferentes puntajes, con el propósito de que el jugador sepa qué es lo que se le va a evaluar. ¿Cómo planificamos en el método Futuroscopía? Planificamos de dos maneras,
a través de los principios, como estamos viéndolo acá, un poco parecido, no es igual, es un poco parecido a la propuesta de estos portugueses que hablan de cabezados por Guilherme, por Garganta, que nos hablan de diferentes tipos de principios tácticos. Nosotros también nos dimos cuenta que necesitábamos principios genéricos, operacionales, generales, tácticos y fundamentales. Les fuimos dando un orden de importancia dependiendo del nivel de experiencia y los fuimos también modificando de acuerdo a nuestros intereses, ¿verdad? Por ejemplo, los niños novatos, prenovatos, los principiantes avanzados, aprenderán con el tiempo a distribuirse racionalmente en el espacio de juego, a realizar acciones para conseguir una ventaja y responder a las acciones que realizan los adversarios. Así poco a poco proteger la portería, reducir el espacio, recuperar la pelota, crear jugadas, conservar la pelota, finalizar en la meta contraria, hasta que llegamos a principios cada vez más específicos que son propios ya de un modelo de juego. Alternativas de entrenamiento, infinidad, como le hemos hablado. Algunas pertenecen al formato análogo, al subsistema de entrenamiento análogo, otros al sistema de entrenamiento analítico y otros al sistema de entrenamiento global. Aquí vemos muchísimos ejemplos de formas en las que organizamos el entrenamiento en el área grande, en el primer tercio, con deportes complementarios, en media cancha, en la cancha completa, con oposición, sin oposición, trabajos secuenciados, alternados por mixtos, que combinamos lo analítico con lo global, partidos, juegos modificados, donde las porterías están inversas, como lo estamos viendo aquí, invertidas, el uso del balonmano, del baloncesto, opciones de juego, enfrentamientos que después se convierten en otro tipo de actividad, en fin, la gama es bastante amplia para que el entrenador tenga por dónde, cómo y cuándo lo pueda realizar. Así que los esperamos, capacitaciones, @futboloscopía, futboloscopía@gmail.com para quien quiera informes en las redes sociales, en el servidor Armando Anaya, de ahí podemos explicar cómo vamos a trabajar a partir de este 15 de mayo, que es cuando va a arrancar esta capacitación. Así que están cordialmente invitados y ojalá que se puedan animar para que los podamos tener por acá. Muchas gracias y seguimos en comunicación.